Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar una vez más juntos a través de esta plataforma que nos permite el poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, pero pues a la distancia, ¿verdad? Sabemos, amado hermano, que Dios nos cuida, nos protege, nos resguarda, pero sin lugar a dudas creo que tenemos que ser precavidos, tenemos que ser prudentes y sabios, tenemos que ser sabios, amados hermanos, por lo cual, ¿verdad? Hacemos uso de las herramientas para poder seguir aprendiendo de la palabra. A mí me gustaría que pudiésemos pues ya regresar a las actividades de lleno, pero tenemos que ir también aprendiendo a convivir de una manera diferente. Sabemos que Dios tiene planes de bienestar para nosotros, planes de bendición, pero que tenemos que también esperar, amado hermano, esperar. Realmente las actividades que pues nos falta, ¿verdad? Para que podamos ya casi estar por completo, pues sería la enseñanza del día miércoles con toda alabanza, pero a su vez el venir en el transporte público, el sanitizar o pues de alguna manera limpiar, ¿verdad? Todos nuestros ropas, aditamentos que viniésemos con el trabajo, pues es un poco complicado y que muchas veces sé que lo hacen con alcohol, ¿verdad? O algún desinfectante, el rociar toda pues la vestimenta y lo que se traiga, pero que pues a su vez si alguien viene a lo mejor un poco acalorado en lo que se está en la prédica, pues podría humedecerse sus prendas y que pues tampoco queremos que alguno se enferme de gripe común, pero pues el Señor nos va dando la victoria, amados hermanos, y que por lo tanto pues escudriñando también desde nuestras casas, podernos acercar al trono de nuestro Dios y seguir aprendiendo. Realmente pues falta poco, ¿va? Tenemos pensado otras actividades que si Dios nos permite el próximo año que podamos participar de ellas, pero hay que estarle pidiendo y suplicando a nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, a todos y cada uno de ustedes les doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este plataforma donde tenemos doctrina congregacional, que es como un poco de discipulado, enseñanza, donde escudriñamos un poquito más la palabra de Dios. Y que si alguno tiene preguntas o dudas, pues bendito es el Salvador que tenemos esta plataforma donde nos podemos comunicar casi de manera inmediata. Casi porque no es que sea como una videollamada por el trayecto que tiene la información, pero que prácticamente estamos hablando de unos segundos de diferencia. Así es que, amados hermanos, si alguien tiene una pregunta al final de la enseñanza, la puede hacer con toda presteza, sin ningún problema, ¿verdad, amados hermanos? Así es que, pues vamos a la palabra de nuestro Dios, pero antes acompáñeme a orar, que todos juntos oremos, que le pidamos a Dios revelación, que nos dé sabiduría de lo alto para poder entender su palabra. Creo yo que podemos leer la Biblia muchas veces, podemos aún estudiar la Biblia de manera continua, pero que si no tenemos la revelación del Santo Espíritu de Dios, no podríamos comprenderla de la manera correcta, podríamos cambiar ciertas situaciones o modificarla a nuestro antojo, y eso que el Señor no nos lo permita, sino que Él nos traslade su verdad. Así es que vamos a orar, amados hermanos. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias porque nos permites una vez más el aprender por estos medios virtuales. Señor, bendecimos a cada hermano, a cada hermana que se encuentre desde su hogar, a lo mejor desde el transporte público, en donde se encuentre, Señor, que tú seas
hablándole allí a su corazón. Que a través de tu palabra podamos ser capacitados, Señor, que podamos ser cambiados de manera de pensar, de sentir y de actuar, y que en tu grande bondad, Señor, y misericordia, tú nos traigas revelación de lo alto, que nos traigas el pan nuestro de cada día, que nos traigas, Dios, revelación máxima de lo alto, que en tu grande sabiduría, bondad y amor podamos, Dios, comprender tu palabra, no para vanagloriarnos o jactarnos de que sabemos algo, porque aquel, Señor, que piensa que sabe algo realmente no sabe nada, sino que podamos discernir tu palabra, degustarla, gustad cuán bueno es nuestro Dios, y que podamos, Dios, comprenderla para vivirla y así agradarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que todos los que están al alcance de mi voz, que puedan, Señor, recibir tu santa palabra, ese rema, esa palabra encarnada, y que todos juntos, Señor, como un pueblo bien unido, que lo cual viene a ser juntado por ligamentos, Señor, que podamos hoy en esta noche aprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el tema del día de hoy creo que de alguna manera se entrelaza con lo que vimos el día domingo, y que no quiero agotar el tema, sino que tampoco voy a hablar de como que si fuera una secuencia de lo del día domingo, sino que ir aprendiendo un poquito, ¿verdad? Esa es la idea de los días miércoles, aprender como de manera, ¿cómo decirlo? De manera magisterial algunas cosas que podemos ir recogiendo, como que la Biblia dice que se recogían la siega, y en la siega pues se iban cayendo manojos, ¿verdad? De lo que es el trigo, y como que ir recogiendo ese trigo para ir aprendiendo un poquito más de la palabra. Entonces, mire, acompáñeme por favor, aquí yo lo tengo en Romanos capítulo 13, versículo 2. Romanos capítulo 13, versículo 2. Y dice aquí, amados hermanos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Voy a volver a leerlo, lo tengo en la versión Reina Valera 60. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí vemos, ¿verdad?, al apóstol Pablo haciendo referencia a lo que es la autoridad, y que toda autoridad, indiscutiblemente, sea buena, sea mala, sea regular, sea peor, sea extraordinaria, Dios la puso. No hay autoridad, amado hermano, que no sea puesta por Dios. Aún nosotros entendemos que Dios permitió que el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, Lucifer, Satanás, todos sus secuaces, pudiesen de alguna manera hacer sus estrategias. En el griego dice sus estratagemas, sus estrategias para poder, amado hermano, hacer que mucha gente cristiana tropiece, se pierda, y aún muchos que todavía no conocen del evangelio puedan perderse para toda una eternidad. Y eso Dios lo permitió. No es que el enemigo le ganó o que son las tinieblas contra la luz. No, de ninguna manera. Sabemos que Dios es absoluto y que Él puede destruir a quien Él se quiera destruir, hermano. Es más, nosotros vemos por la palabra en el libro de Apocalipsis que Dios ni siquiera peleó contra ellos, hermano. Él mandó a sus ángeles para que desterraran a la tercera parte de los ángeles que se habían contaminado. Dios de ninguna manera peleó, y viendo en la palabra de Dios que los reyes salían a pelear, es claro que Dios pelea. Por eso tiene su nombre Jehová Gibor, Dios poderoso, porque Él es un Dios de guerra. Pero hermano amado, de plano que ahí no se desgastó, sino que dijo, a ver ustedes, saquen a este Lucifer que ha venido a creerse, ¿va? Porque dice la Biblia que pensó en su corazón, ni siquiera lo terminó de hacer. Entonces vemos que Dios es un Dios de guerra, pero que entonces vemos que toda autoridad Dios la puso. Entonces, viendo esta situación ¿cómo se puede decir, hermano? Tan clara, pero que a su vez tan escabrosa, a su vez tan complicada, tenemos que echarle un poquito de zoom, de un poquito de lupa a la palabra de Dios,
para realmente considerar si nosotros como creyentes del Evangelio, como seguidores de Cristo, estamos respetando las autoridades que Dios puso. Y entonces, hermano amado, el tema de esta noche, acepta la autoridad de Dios. Así le titulé porque hay un versículo que así lo narra, ¿va? Acepta la autoridad. Entonces, amados hermanos, el aceptar la autoridad de parte de Dios no es solamente el aceptar a la autoridad eclesiástica o aceptar a la autoridad, ¿qué decir, verdad? A la policía, le pusimos una imagen, ¿va? De una policía, o aceptar al presidente, sino que toda. Al decir toda, no deja espacio para que no se le haga caso alguna. Porque me he encontrado situaciones, hermano, donde puede ser el hombre o la mujer, el hombre generalmente hacia sus jefes, ¿verdad? En su trabajo, no sé, en alguna situación, que muchas veces no quieren aceptar esa autoridad que Dios puso. En el caso de las mujeres, sé que es complicado y entiendo de alguna manera a mis hermanas mujeres, porque cuando dice la Biblia que nosotros como varones nos sujetamos a la autoridad de Cristo, pues es de alguna manera, hermano, no tan complicado, porque al ver a Cristo, Él es perfecto. ¿Cómo no sujetarse al Salvador y Redentor del mundo? Pero que la esposa se sujete a nosotros con pecados, con errores, con ideas que a lo mejor no son muy buenas, al ver que a lo mejor podemos, hermano, caernos 1000 veces, es un poquito más complejo para ellas, pero que de ninguna manera la Biblia exime a alguien de no aceptar la autoridad de parte de Dios. Entonces acabamos de ver en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 2 que dice que toda autoridad es puesta por Dios, toda, sea familiar, sea en el trabajo, sea eclesiástica, sea gubernamental, cualquier tipo de autoridad Dios la puso. Y si no aceptamos esa autoridad de parte de Dios, aceptar no es decir yo la acepto, sino el entender, comprender que tengo que ser partícipe de eso que yo estoy aceptando. Entonces vemos, hermano, que tenemos que hacerlo, porque si no, entonces dice la Biblia que nos acarrearíamos condenación, cosa tremenda, porque no nada más es yo acepto, sí, gloria a Dios, aleluya, pero cuando hay un error, entonces apedreo a la autoridad. Cuando hay una, ¿cómo poder decir? Alguna autoridad se equivoca, con todo hacia la autoridad. No, hermano, es aceptar esa autoridad. Y que a final de cuentas estoy aceptando lo que Dios es, porque Él mismo puso esas autoridades. Entonces le decía a mi amado hermano que de alguna forma vamos a recapitular algunas cosas del día domingo. Porque mire aquí en el libro de Isaías capítulo 4 versículo 1, mire, dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es decir, que aquí ya se está notando esta evasión a la autoridad dentro de la iglesia. Jesucristo vino, hermano, a recuperar todo lo que se había perdido. Es un hecho, lo aceptamos, lo vivimos y queremos más, que Dios siga obrando en nuestras vidas. Pero Él vino también a mostrarnos que no podíamos seguir creyendo en la ley, pero no haciendo la ley. Él vino a mostrar que aquel que se sujetara a lo que hizo Jesús, entonces iba a recibir la vida eterna. En otras palabras, que aquel que ha creído en Cristo, aquel que acepta a Jesucristo como su dueño, como Señor, como su Salvador, entonces tiene que imitar su ejemplo. Si no estamos imitando su ejemplo, entonces seríamos una iglesia que solamente tiene el nombre, es decir, que es cristiana, que cree en Jesús, pero no hace
todas estas cosas. Porque aquí en el libro de Isaías dice que 7 mujeres le dirán a un hombre, es decir, a Cristo: mira, no queremos que nos mantengas con ese pan tuyo. No queremos que nos vistas con esas ropas tuyas. Dice aquí que estas mujeres van a conseguir su propio pan y van a vestirse con lo que ellas quieran, pero que solamente les dejen llevar el nombre. Entonces vemos metida esta situación de la no aceptación de la autoridad dentro de las iglesias. Esto es lo más tremendo y triste, amado hermano, porque podríamos decir hay misericordia de Dios. Bueno, no podríamos, decimos que hay misericordia de Dios para todos los de afuera. No saben, la Biblia dice que no saben reconocer entre su derecha y su izquierda, es decir, que no saben lo que es bueno de lo que es malo. Pero dentro de la congregación, el aceptar ciertas cosas que a Dios no le agradan es ir en contra de la autoridad de Dios, es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y entonces, hermano, se pone terrible, porque la iglesia no solamente es un cúmulo de personas, sino que tú y yo somos parte de la iglesia. Tú que estás en tu hogar, no sé si estás en el sillón, si estás, hermano, en la cocina, si estás en la mesa, recibiendo esta enseñanza, somos parte de la iglesia. Es parte de la iglesia cada uno de nosotros. Y que por lo tanto, al decir que la iglesia podría tener este error, tendríamos que mirarnos y decir: ¿acepto la autoridad de parte de Dios? ¿Acepto toda autoridad que Dios puso? Es decir, que si soy hijo, tengo que aceptar la autoridad de mi padre y de mi madre. La Biblia no me está diciendo si son buenos, si son malos, si son regulares, si me dan de comer todo lo que yo quiero o no me dan todo de comer lo que yo quiero, o tengo una casa bonita, una casa regular. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tengo que, hermano, respetar, tengo que aceptar toda autoridad que Dios ha establecido. Entonces, si yo soy hijo, tengo que aceptar. Hablando específicamente que si alguien es hijo de casa, ¿verdad? Cuando alguien sale de casa, entonces ya no está sujeto a obedecer esa autoridad. Respetarla sí, pero ya no obedecerla porque ya salió de esa casa. Entonces, amado hermano, notamos por la palabra de Dios que como iglesia tenemos que arrancar de nuestro corazón esta situación. Porque la Biblia, lo acabamos de leer, la Biblia dice que se acarrea condenación. Entonces, amado hermano, por no aceptar lo que Dios ha establecido, podríamos acarrearnos condenación. Si una hermana ve a su esposo y dice: es que no lo veo muy abusado, a veces mete, en vez de un pie, mete los brazos y las piernas, se equivoca frecuentemente, tiene muchos errores, peca mucho. Hermano amado, Dios no nos mandó a juzgar, nos mandó a aceptar lo que Dios ha establecido. De manera entonces que tenemos que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, el transformar, dejar que la palabra transforme nuestra mente para cambiar la manera de pensar. Cuando alguien cambia de manera de pensar, entonces cambia su vida. Por poner un ejemplo de manera práctica, ¿verdad? Si yo voy a decir esto: si yo no creo, como sucedió al principio, ¿va? Alguien no cree en el virus SARS-CoV-2, es decir, virus, el COVID-19, entonces, hermano amado, al no entenderlo, al no pensarlo, al no aceptarlo, entonces dice: yo puedo andar por la calle como si nada, sin cubrebocas, sin gel antibacterial, sin lavarme las manos, sin distanciamiento social, porque tiene aquí un problema en la mente. No que esté loco, sino que no lo quiere aceptar, no lo quiere entender, no lo quiere comprender. Pero cuando alguien lo comprende, lo entiende, vamos a poner un ejemplo: fallece un familiar muy cercano, la gente que no creía empezó a creer, porque dijo: mi familiar se murió, yo vi que en un par de días se murió. Entonces hay un cambio en la mente y por lo tanto un cambio de comportamiento.
Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, más allá de aprender Biblia, que tenemos que aprender porque si no entonces no va a haber cambio de mente y no va a haber cambio de conducta. Pero vemos que tenemos que extirparlo para que no caigamos en condenación. Entonces mire, me estoy tardando mucho en esta introducción, pero si vamos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, a primer libro de Pedro 3:1, viene un ejemplo bien hermoso. De la misma manera, ustedes esposas que tienen que aceptar la autoridad de sus esposos, lo tengo en la versión NTV, entonces aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras, ellos serán ganados. Mire qué cosa. Vamos a escudriñar un poquito este verso. Le está hablando a las esposas. Pero le puede hablar a un esposo que se sujete a la autoridad, que acepte la autoridad de Cristo. Alguien puede decir, es que yo creo en Cristo. No, es hacerle caso. Esa es la parte medular de esto, es hacerle caso. Entonces le puede hablar a un hijo para que acepte, obedezca la autoridad de sus padres. Le puede hablar a cada congregante de la iglesia, hablándole, acepta la autoridad que Dios estableció. Acepta, él recibe la misión, la visión que se tiene en ese lugar, en ese lugar geográfico, porque Dios lo puso. Independientemente si hay errores o no hay errores, que creo que todos tenemos errores y que todos somos pecadores delante de Dios, no tenemos la capacidad como para decir, este está bien y este está mal. Ni tenemos ni la capacidad, porque la Biblia dice que el que juzga es Dios, ni tampoco tenemos, hermano, la certificación de parte de Dios para ser jueces, sino que tenemos la certificación para obedecer la palabra de Dios. Y entonces Pedro está diciendo que al aceptar la autoridad de los esposos, ellos van a cambiar. Hermano amado, le llegamos a un punto álgido de esta situación. Eso quiere decir que si a lo mejor la esposa va al templo, el esposo no, y quiere que cambie, que busque a Dios, amada hermana, la Biblia te viene diciendo que tú vivas la palabra, acepta la autoridad que Dios te puso, para que por ese cambio de conducta tuyo, el esposo crea en el evangelio. De la misma manera que hablándole a la iglesia en general, si hermano amado, no solamente es evangelizar y decir Cristo vive, Dios es bueno, mira, Él te puede sanar, eso hermano, es parte de lo que Cristo nos mandó a hacer. Pero si mi vida, hermano, no acepto a la autoridad, maltrato al policía que está en la calle, maltrato a la autoridad que llego a lo mejor a una oficina y me dicen, bueno, límpiese los pies, haga esto, haga lo otro, y la gente inmediatamente hace caras, no acepta la autoridad. Si alguien llega a un trabajo y le dicen, bueno, aquí la entrada es a las 8 y llega a 8:05, no está aceptando la autoridad, hermano. Y alguien puede decir, es que el hermano Ulises es muy exagerado. No, de ninguna manera, sino que el aceptar es algo de manera voluntaria. Si te dicen, llegas a las 8 y tú dices, acepto, hermano, estás adheriéndote a esa, ¿cómo decirlo? Te estás adheriendo a, ¿cómo explicar esta parte? A ese convenio, te estás adheriendo. De la misma forma, nadie obliga a las ovejas a quedarse en un lugar, pero tiene que aceptar. Y entonces cuando se acepta vienen las bendiciones de Dios, porque no es que se obligue a alguien a aceptar la autoridad, sino que de propia voluntad viene a aceptar todas estas situaciones. Entonces Pedro dice, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos, para cuando alguien, hermano, no quiera obedecer el evangelio, entonces no hable ustedes. Dice aquí, mire, ustedes les hablarán sin palabras. Está medio raro, ¿va? Hablar sin palabras, pero es por la buena conducta. Entonces, hermano, indudablemente como iglesia de Cristo, que vuelvo a repetir, la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Tú que me estás viendo, tú que estás escuchando esta enseñanza, eres la iglesia. Y si como iglesia no aprendemos a aceptar las autoridades que Dios puso, mi amado hermano, lamentablemente vamos a acarrear condenación. No lo digo yo, lo dice el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 2, que es donde empezamos a desarrollar este tema. Verso 2 del primer libro de Pedro, capítulo 3. Mire,
Dice de esta manera: al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes, les está hablando a las hermanas. Pero acuérdense que cuando se nota una mujer en la Biblia, también podemos transportarla a la iglesia. Entonces, hermano amado, tú que eres la iglesia, no solamente es llevar el evangelio, sino que por nuestra conducta es respetuosa, es amable, es gentil, es amorosa, es cálida, somos revoltosos, o somos enojones, o no respetamos la autoridad familiar, ni eclesiástica, ni gubernamental, ni laboral. Hermano amado, eso es terrible. Eso es terrible porque Dios nos invita a todos. Hay una parte en las cartas de Pedro que dice: los ancianos tienen que estar allí, pero también los jóvenes respeten a los ancianos. Y los ancianos tienen que respetar a los líderes. Y entonces, para todos hay, hermano. Todos desde nuestra capacidad, edad, posición, tenemos que aceptar la autoridad que Dios puso. Si no aceptamos esa autoridad, el esposo, los padres, los abuelos, el jefe del trabajo, es como si no aceptáramos a Dios mismo. Pero déjeme avanzar un poquito más, déjeme avanzar para ir al desarrollo. Espero que pueda llegar al desarrollo de esto, espero que sí. Acompáñenme por favor a primer libro de Samuel 8:4. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Mire, dice así. Yo lo tengo en la versión PDT. De manera que todos los ancianos líderes de Israel se reunieron y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Cosa que tenemos que ir viendo, hermano. Acuérdense que es un tema magisterial. Entonces vinieron los ancianos. Verso 5. Y le dijeron a Samuel: tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste. No son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones. Cosa triste, pero déjeme terminar para explicar todo esto. Verso 6. A Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor. Déjeme ir al verso último, verso 7. Mire, este hermano hay que escudriñarlo, pero por tiempo no podemos, pero hermano, hay que ir viendo esto. Verso 7. El Señor le dijo: haz lo que el pueblo te pide, no te están rechazando a ti, sino a mí no me quieren como rey. Qué cosa, hermano. Mire, vamos por partes. Dice la Biblia que se acercaron los ancianos. Hoy estamos acostumbrados en un mundo donde el gobierno es democrático. Viene de dos raíces de griegas. Demos, que es gente, y cracia, que es gobierno. Eso quiere decir que en el español transliterado es: el pueblo gobierna. Eso es lo que significa democracia. Y vemos que los ancianos se acercaron a Samuel. Samuel no era el rey, Samuel era el portavoz de Dios. Quien gobernaba en ese momento era Dios. Es decir, que Dios le decía qué hacer a Samuel, qué decir al pueblo, porque no todos escuchaban la voz de Dios, como hoy pasa en este tiempo. No todos escuchan la voz de Dios, y no significa que si no escucho la voz de Dios, no significa que Dios no hable. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces vemos que el pueblo empezó a hacer democracia. Se acercaron los ancianos, pero los ancianos, hermano, escucharon al pueblo. Es decir, que no fueron los 600,000 personas, o en ese momento no sabría decirle cuántas personas había, pero se acercaron como si hoy dijéramos, se acercaron los gobernadores de cada estado de la república. Eso mismo pasó. Se acercaron a Samuel y le dijeron: mira, tus hijos, la verdad que no viven muy bien. Tú ya estás muy viejo, le dijeron.
Y entonces, pues, queremos un rey. Y Dios le dice, está bien, hazlo. Hazlo. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Se da cuenta de esta situación? Si lo pasamos a los padres, si un hijo, no, es que mis padres hacen esto, no me hacen caso, que esto, que el otro, van en contra de los padres. No están rechazando a los padres, están rechazando a Dios. Mire qué cosa, por eso le dice Romanos capítulo 13, versículo 2 de manera bien clara, acarrean condenación. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué cosa tan fuerte? El enemigo se ha metido de manera directa en las familias para ir como cambiando esas cosas. Yo estoy de acuerdo que no podemos ser agruñones o no podemos ser, ¿cómo decirlo, hermano? Necios, testarudos, machistas, y aquí se hace lo que yo diga. No. La Biblia dice que la autoridad está puesta para bendecir y ayudar a los demás. Pero la autoridad se tiene que respetar. Eso es un absoluto. Eso es un absoluto. Pero en cuanto a si los padres se equivocaron, yo como hijo tengo que aceptarlos, porque si no lo acepto, los respeto, hago caso a lo que me dicen, es como si no aceptara a Dios. Aquí está muy claro, hermano, no hay mucho que como que escudriñarle a la Biblia, está muy claro en esta parte. De la misma manera, si alguien, hermano, empieza a ir en contra de un gobernador, de un presidente, sabemos, hermano, que no hay autoridad extraordinaria, todos fallamos en algo. Si nosotros nos vemos, somos autoridad de alguien, definitivamente somos autoridad de alguien, sea chico, sea grande, o sea mucho, muy pequeño, somos terminando siendo una autoridad de alguien. Entonces vemos esta situación, que si una esposa no acepta la autoridad de su esposo, dice como parafaseándolo, no es que no acepta al esposo, es que no está aceptando a Dios. ¿Qué cosa? Si alguien no acepta la autoridad eclesiástica, sea un ministro, sea un apóstol, sea un obispo, sea como sea, si no acepta, y el aceptar no es, sí lo acepto, sino ¿cómo decir esto, hermano? El adherirse a los propósitos que Dios estableció en ese lugar, al no adherirse a la doctrina, a la enseñanza, entonces es como decir, no, es que yo no quiero la autoridad de Dios. No es que sea directo, no es que le diga al Señor, no, yo no te quiero, no, sino que con mi acción, al no aceptar la autoridad que Dios estableció en algún punto jerárquico o de ubicación, es como si no se aceptara a Dios. Aquí está muy claro, lo acabamos de leer. Sin embargo, ellos no querían la autoridad de Dios, sino querían democracia. Hoy por hoy muchísimas iglesias se manejan de manera democrática cuando la Biblia dice que el gobierno que él estableció, no estoy hablando de lo de afuera, sino lo eclesiástico, estableció un gobierno teocrático. Dios gobierna, el sufijo teo quiere decir Dios. Es decir, que Dios gobierna a través de seres humanos. Pues esa es la parte importante. Que el ser humano tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Y entonces, hermano, se pone la cosa aquí hermosa, porque Dios nos quiere librar de toda condenación. Pero para eso tengo que aceptar esa autoridad. Mire, recuerde esta parte. David iba a la guerra, el pueblo iba a la guerra. David regresaba a la ciudad, el pueblo regresaba a la ciudad. Si lo trasladamos hoy, ¿verdad, hermano? Si el esposo dice, vamos todos vamos a amarrarnos el cinturón para que pague esa deuda, todos tienen que aceptar eso. Si la autoridad de la iglesia local dice, bueno, entonces vamos a orar, todos vamos a orar. No porque sea un capricho, sino que debemos de basarnos en la palabra de Dios. No es de que yo le diga a un hermano, oiga hermano, mire, vete por las tortas, los tacos y los refrescos y ahí me devuelves el cambio. No es ocupar a la gente como cualquier cosa, no hermano, no de ninguna manera. Porque cada uno vamos a dar cuentas de todas estas cosas, pero el asunto es, pongo un poco de atención aquí, el asunto es que debemos de aceptar esa autoridad
juntamente con lo que Dios le ha establecido. No todas las iglesias son lo mismo, no todas las iglesias tienen su mismo trato delante de Dios. No me estoy refiriendo a que no ame a Dios o que no cuide a Dios, sino que cada iglesia local tiene, hermano, de manera específica una misión de parte de Dios, que a su vez tiene que adherirse a quien sea la autoridad de esa autoridad eclesiástica. En este caso, nosotros como iglesia local, Iglesia de Cristo Nación Santa, estamos adheridos a la misión de Ministerios Ebenezer. ¿Cuál es la misión de Ministerios Ebenezer? El que el pueblo pueda recibir al Espíritu Santo y aún su llenura. Pero de manera local, Dios nos ha mandado para bendecir el lugar donde estamos a través de la palabra de Dios, a través de la sana doctrina, a través de no una doctrina en particular, sino toda la palabra de Dios. A través de echar fuera demonios, a través de imponer las manos y sanar, porque eso Dios lo ha establecido. Pero de que, hermano, Dios nos ha venido para impulsar a mucha iglesia. Dios lo ha puesto. Entonces, cada uno de nosotros como iglesia tenemos que adherirnos. Y al decir la misión que nosotros tenemos como Iglesia de Cristo Nación Santa se basa en primer libro de Pedro, donde dice que nosotros somos Nación Santa, pueblo adquirido por Dios. Extraordinario, vamos bien. Oiga bien esto, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que nuestro trabajo principal es llevar el evangelio a mucha gente. Pero no puedo llevar el evangelio de aquí a los que están en Colombia. No, primero ir de gloria en gloria. De lo que tengo, si soy fiel en lo poco, Dios me va a dar más. Y seguimos adelante. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Pero no puedo llevar el evangelio si no estudio la palabra de Dios. No puedo llevar el evangelio si no me dejo enseñar. Entonces, hermano, hay que aceptar esa autoridad que Dios dejó establecida. No como un mero artilugio para mangonear a la gente, sino como la base que Dios dejó establecida para bendecir a todo el pueblo de Dios. Entonces, siguiendo en esta misma temática, acompáñenme a primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 7. Entonces ya dijimos que si la iglesia dice, no, es que eso no me parece. A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, voten. No, eso Dios no dejó establecido. Dios dejó establecido una teocracia. Dios gobierna, Dios establece cuáles son los parámetros para la iglesia local. Nada de que, a ver, hermanos, ustedes son 50, ¿qué opinan? No, de ninguna manera. No se puede hacer así. Se puede considerar opiniones, se puede considerar ciertas situaciones, pero no que se haga lo que el pueblo quiere. De ninguna manera. Dios no lo dejó establecido de esa forma. Y no porque yo no quiera o que... No, hermano. Si dijera Dios, se va a gobernar de esta forma, se va a gobernar así. Pero Dios lo dejó establecido de esta manera. ¿Cómo? Dice la Biblia que Él mandó a su Hijo amado Jesucristo, mandó a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo mandó apóstoles y mandó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitarnos. Y de esa manera llevar el evangelio a todo aquel que no le conoce. Entonces hay un gobierno estructurado de parte de Dios para que seamos bendecidos. Pero la pregunta sería, ¿aceptas la autoridad? No contestes de manera inmediata, sino es una pregunta reflexiva. Ve, observa, mira todas tus autoridades. Ya identificaste todas tus autoridades, identifícalas, vélas. ¿Estás seguro que aceptas la autoridad? ¿Estás seguro que estás aceptando esas autoridades? ¿Estás seguro que las tratas de manera respetuosa? No porque, hermano, le vayamos a caer bien o porque queramos un puesto, sino porque Dios lo dejó establecido de esa manera. ¿Estás aceptando esa autoridad? ¿O simplemente dices, pues no me queda de otra? Vemos, entonces, libro de Reyes 21, 7 dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Déjeme ir aquí, esa es la parte que le decía, hermano amado,
del día domingo. El día domingo hablamos de la Reina del Cielo, no como tema, sino como parámetro para explicar lo que se tenía que explicar el día domingo. Y dijimos que para entender lo que es la Reina del Cielo, tenemos que ver a todas esas mujeres que están escritas en la Biblia, que no tienen una connotación muy buena. Y que con eso podríamos crear el perfil de la Reina del Cielo, que es una deidad que es muchísimo, muy antigua, pero que se ha venido arrastrando hasta nuestros días. Ya no se le llama la Reina del Cielo, ahora se le llama Guadalupe, Fátima, Macarena, como usted guste y como usted se recuerde de todas esas deidades. Se han venido trasladando, pero al final de cuentas es la Reina del Cielo, porque la han elevado a la Madre de Dios, cuando la Biblia dice que no tiene padre, madre, ni principio, ni fin de días. Dios nadie lo hizo, Él se constituyó a sí mismo. Entonces, vemos esta situación y vemos en este momento a una Jezabel. Una mujer que por el simple hecho de ser, hermano, esposa del rey, no tenía la facultad para hacer muchas cosas. El rey era su esposo. Es decir, que Acab era la autoridad sobre Israel. Él era la autoridad, no Jezabel. Sin embargo, aquí vemos que Jezabel dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Mire qué cosa tan curiosa. Acab quería una viña. Como no se la quisieron vender, se emberrincha. Y entonces la mujer le dice, yo te la consigo. Vamos a pasarlo al siglo XXI. Está el esposo y a lo mejor no trabaja o no alcanza lo suficiente y la mujer se pone a trabajar. No que no se pueda ayudar, porque la ley dice que la mujer es ayuda, no que le hagan. Espero que se note esa diferencia. Que ayuda sería que Acab, hermano, dijera, es que yo quiero su viña. Y que la mujer le dijera, pues oye, mira, a lo mejor llévale un premio o hace esto, una ayuda. No que ella lo hiciera. Entonces, al aceptar la autoridad, también viene a ser para que tú y yo aceptemos nuestra propia autoridad. Es decir, que si yo soy el varón de casa, tengo que respetar la autoridad que Dios me puso, que Dios me embistió, que Dios me dio. De ninguna manera puedo hacer que mi esposa haga todo. Porque si no, entonces, amado hermano, no estoy aceptando la autoridad de Dios a través de que Él me puso un poco de su autoridad. Vemos, hermano, es algo que parece contrario, ¿va? Cuando se habla de machismo se piensa que el hombre, ¿verdad?, hace todo lo que quiere. Pero si usted se da cuenta, quien promueve más el machismo es la misma esposa. Hermano, cosa terrible. Porque el esposo es el todo lo puede, pero nada hace. ¿Qué cosa? ¿Por qué nada hace? Porque la esposa, a final de cuentas, está gobernando. Porque dice, yo lo voy a hacer. Mire, aquí está la palabra. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Cosa curiosa. Es decir, que a lo mejor un hermano, un varón de casa va a trabajar y todo, pero le dice a la esposa, oye, ¿qué hacemos con esto? Tú decide. No está aceptando su autoridad que Dios le dio. Y la esposa puede decir, es que es para ayudarle. No, una cosa es ayudar y otra cosa es hacer por él. Hermano, eso está tremendo. Eso está tremendo. Porque entonces, como varones, podríamos no aceptar la autoridad que Dios nos puso. Y eso termina en condenación. No solamente para mí, sino para mi esposa y para mis hijos, porque se vino a fracturar ese gobierno que Dios estableció. De la misma manera, si yo como ministro, como autoridad de la iglesia, Nación Santa, entonces imagínense que dijeran los hermanos, a ver, es que no nos parece que se juntaran todos, ¿va? Es que no nos parece la doctrina. Mejor enséñanos esto. No, pues si no es democracia, hermano, no es democracia. Es lo que Dios está dejando establecido, lo que Dios quiere que aprendamos. Muchos, hermanos, quieren aprender cosas, dinero, economía, felicidad, pero también hay que aprender cómo conducirnos en esta nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos que aprender, hermano, cómo debemos de conducirnos delante de Dios.
para que reflejemos, recuerdes ese texto, para que prediquen sin palabras. ¡Ah, qué hermoso! Para que usted y yo prediquemos allá afuera que hay un Dios vivo. Porque yo he visto, hermano, mire, voy a decir, a lo mejor el hermano está hablando y la esposa, no, es que no es así. No está aceptando la autoridad del esposo. No, es que así no es. Hermano, a lo mejor se equivocó el esposo. Pero en lo privado, oye, mira, es que te equivocaste. Son cosas, hermano, que parece que son como si fueran nada, ¿verdad? Pero que se da a notar cuando alguien ha aceptado una autoridad. Cuando se le llama por su nombre, bueno, por su título. La Biblia dice que como aquellas sabias mujeres, como Sara, que le decía mi señor a Abraham. ¡Oh, qué hermoso! No se está refiriendo a que la mujer la vamos a aplastar o que la vamos a maltratar. No. Dios nos mandó a bendecir, a amar, a cuidar a nuestras esposas. De la misma manera la vamos a tratar de una manera correcta, de una manera amorosa y respetuosa. Sé que a lo mejor es complicado para nosotros como hombres, a lo mejor fuimos educados de una manera que no era la que Dios le agrada, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces en este momento vemos a Jezabel ya ahí cambiando esa estructura. No respetó que Dios había dejado acá como el rey de Israel. Entonces ella se quiso tomar atribuciones que no se tenían que tomar. Entonces, hermano, está la cosa ahí fuerte, está tremenda, pero vamos un poquito más adelante. Acompáñenme, por favor, ahora al verso 8. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Mire qué cosa, hermano. Al tomarle el anillo es tomar la autoridad, tomó la autoridad. La iglesia no puede tomar la autoridad sobre un dirigente que Dios dejó. La esposa no puede tomar la autoridad del hombre. El hombre no puede minimizar la autoridad que Dios le dio. Los hijos no pueden minimizar la autoridad de los padres. Si somos empleados tenemos que aceptar, bendecir la autoridad que tenemos en lo laboral, en lo gubernamental. Entonces, hermano amado, sí tenemos que aprender para no caer en esta situación, ¿verdad? Que dice Romanos 13:2. Entonces esta mujer hizo esta parte, versículo 9, y las cartas que escribió decían proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo. Aquí lo que yo puedo notar es que Jezabel, a pesar de no ser del pueblo de Israel, sabía las normas y las leyes. Y eso nos traslada que el movimiento jezabélico se puede meter o se ha metido dentro de las congregaciones. Porque esta mujer dijo proclamar ayuno, hagan esto, o sea, sabía la reglamentación bíblica y cómo se debía de proceder. Entonces eso quiere decir que mucha iglesia podría saber cómo se hacen las cosas, pero no hacerlas ellas mismas. Imponen hacer cosas a los demás, pero no hacerlas viva hacia nosotros mismos. De la misma manera, al notar, ¿verdad?, a esta mujer Jezabel, entonces notamos, amado hermano, que esta mujer sabía los protocolos. Es decir, que mucha iglesia está inflada de conocimiento, pero no hace lo que es correcto. Y que utiliza la palabra de Dios para hacer ¿cómo decir esto? Para sus propios beneficios. La palabra de Dios no es para nuestro propio beneficio, sino para bendecir a los demás. Claro que la palabra de Dios me va a ayudar para cambiar, ser sabio, ser entendido, ser humilde, ser amoroso, piadoso. Claro que sí, porque es con lo que vamos a cambiar la manera de pensar y por ende la manera de actuar. Pero no para nuestro beneficio, no para ocupar la Biblia para atacar a aquel o descalificar al otro. Eso es lo que Jezabel estaba haciendo. Cosa terrible, hermano, cosa aberrante que Dios no dejó estipulado. Dios no lo dejó estipulado. Y entonces dice, poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo, apedrearlo para que muera. Mire qué intenciones tenía esta mujer Jezabel. Que aquel que no está de acuerdo a su propósito los mata. No, hermano, de ninguna manera.
Es decir, que mucha gente hemos visto que destituyen líderes. No, es que este no me cae bien, la iglesia. No, este no me cae bien, cámbialo. No, no es así. Tenemos que aprender a aceptar lo que Dios ha puesto. Aceptar. No estoy hablando de aceptar el pecado o aceptar que se está haciendo algo incorrecto de acuerdo a la palabra. No, no, no. Sino que Dios dejó establecido algo para que nos vaya bien a nosotros. Entonces, amado hermano, quiero llevarlo a esta última cita. Esta última cita para cerrar. Y si alguien tiene una pregunta, pues escríbanos de manera directa, ¿verdad? Aquí en el chat que tenemos en la parte de abajo. Y pues le vamos a contestar. Libro de Pedro, vamos a cerrar con el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Si alguien tiene, aquí estoy leyendo sus preguntas. Veo que alguien le ha puesto aquí, ¿verdad?, ciertos comentarios, pero no ninguna pregunta. Entonces, puede hacer su pregunta. Si no hay preguntas, pues no hay ningún problema. Oramos y terminamos esta enseñanza. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 13 dice: por amor al Señor, respeten toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado. Verso 14, dice aquí: a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Pero cuando dice a los funcionarios que él ha nombrado, es decir, que el rey nombró funcionarios. Es decir, que si en el caso del esposo nombra a una funcionaria, es la esposa, para que haga esto, le delega responsabilidad, es diferente a que a todo lo haga. De la misma manera, si yo de mi parte delego a ciertos hermanos para que tengan ciertas responsabilidades, tienen que respetar esas autoridades. ¿Para qué? Es como si me respetasen a mí. Y si no es que me está acomodando, pero así es el asunto. Y si respetan a mí, entonces están respetando a Dios. Mire, está muy claro. Me voy a regresar en el verso 13. Dice: por amor al Señor, respeten toda autoridad humana. Y alguien pues dice: yo sí amo a Dios, pero no respeta la autoridad. No es cierto, el tal es mentiroso. No, es que yo sí respeto a Dios. Sí, pero no le haces caso a la autoridad. No respetas a Dios. Eso está muy claro. Por amor al Señor, respeten toda autoridad humana. Toda, hermano, engloba el absoluto. Entonces, si amamos verdaderamente al Señor, vamos a respetar toda autoridad, esté bien o esté mal, esté equivocada o muy equivocada. Mejor oremos al Señor por nuestras autoridades, para que no vayan a cometer errores, para que no vayan a cometer cosas que no son correctas. Mejor pidamos al Señor que tengan revelación, que tengan sabiduría nuestras autoridades, para que las cosas caminen bien. Pero por amor al Señor. Qué hermoso, qué lindo. Si amamos al Señor, entonces aceptamos la autoridad. Y el aceptar la autoridad es hacer eso que nos están impulsando a hacer. En este caso, vamos a aprender la palabra, vamos a orar, vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello y vamos a seguir adelante, pueblo del Señor. Vamos hacia allá, vamos hacia allá. ¿Con qué fin y con qué objetivo? Para que anunciemos las virtudes de aquel. Y anunciar no solamente es por medio de la boca, sino por medio de nuestras acciones. Entonces tiene que ver mucho nuestra actitud, nuestros hechos. Yo creo que, hermano, valen más de lo que podamos hablar. Por ahí hay un dicho, ¿va?, que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo podría estar hable y podemos estar hablando del evangelio, pero si nos ven que estamos haciendo cosas incorrectas, difícilmente alguien se va a acercar al evangelio. Y eso incluye nuestra propia familia, eso incluye nuestros parientes, eso incluye nuestros vecinos, eso incluye con la gente que vemos a diario. Si nosotros nos conducimos de manera correcta, que le agrade al Señor, vamos a estar pronunciando el evangelio sin pronunciar palabras. Qué lindo, para que entonces el Señor, ¿verdad?, sea el quien nos bendiga, quien nos sacie de bienes. Esto es hermoso. Entonces, voy a ver si hay alguna pregunta por aquí. Parece ser que no hay. Parece ser que no.
No tenemos ninguna pregunta. Muy bien. Vamos a orar y vamos a despedirnos, mis amados hermanos. Espíritu Santo de Dios, glorioso Rey, te doy las gracias por esta enseñanza. Permítenos aceptar toda autoridad, porque toda la autoridad que está puesta, ya sea en lo espiritual o en lo físico, tú la has puesto. Y por amor a ti, Señor, tenemos que aprender a respetar, honrar a toda autoridad, toda, Señor. Independientemente que sean correctos o incorrectos, Señor, tú dejaste establecida una autoridad. Y si nosotros no la aceptamos, no la respetamos, no, Señor, hacemos caso, es como si no te amásemos, como si no fueras nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo. Danos, Señor, la fuerza para poder hacerlo, vivirlo, y que de la misma manera podamos mostrarlo sin palabras, sino con hechos, así como tú viniste a esta tierra, Señor. Hay muchas cosas que tú en tu palabra no dejaste asentadas, pero por cómo te describe el Evangelio sabemos que eres bueno y misericordioso, piadoso, porque nunca dijiste, oh, yo soy bueno o yo soy piadoso. Pero al ver la actitud de cómo tratabas a todas las personas, podemos notar tu amor inagotable. Podemos notar, Señor, que tú eres toda bondad, toda paciencia, toda misericordia, y que podamos, Señor, imitarte, podamos seguir tus pasos, seguir tus huellas. En el nombre de Jesús bendigo a todos mis hermanos, mis hermanas que están reunidos, y que en el nombre de Jesús, Señor, llegue esta palabra hasta donde alcance, que pueda llegar, Señor, a mucha gente, que podamos recibir tu palabra a manos llenas en cualquier lugar, donde haya un televisor, donde haya un celular, donde haya una tableta electrónica, que, Señor, llegue tu palabra de manera poderosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mis hermanas amadas, el día sábado tienen su evento, su desayuno, Nación de Mujeres. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos en la próxima emisión el día domingo. Dios les bendiga, sean bendecidos.